paso para cerrar estas interesantes conferencias al economista Gonzalo Paredes. Muy buena noche con todos, agradeciendo la invitación del señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, al compañero Luis Morales, a vos, Marcela, y dando un saludo también fraterno también al profesor Pablo Dávalos, con el cual hemos algunas veces conversado, no en el número que quisiera, dado la diferencia de regiones en las que vivimos, pero es interesante escuchar tanto a la compañera que vislumbró la primera conferencia y al profesor Pablo Dávalos. Hay temas bastante interesantes que ahora yo me voy a sumar en el tema de, más al tema del sector real de la economía, profundizándome más en el sector real. ¿Qué vamos a tratar en mi conferencia? ¿Sí? Vamos a hacer, en lo que me ha tocado, ¿sí? No sé si ahí se logra ver, me confirman por favor. Esta conferencia en la que voy a basar, en la que se va a basar, es en el proyecto de investigación en el cual se lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Es un proyecto de investigación bastante complejo, que involucra un determinado tiempo, un lapso bastante amplio, dado que involucra el estudio de varias cadenas a la vez. Entonces, ahí está la complejidad de este proyecto. ¿Cómo nació este proyecto de investigación, al cual nosotros en este año pensamos concluirlo? ¿Cómo nació? Nosotros hemos visto desde el 2007 en adelante una política para promover el desarrollo exportador del país, ¿sí? Eso es lo que nosotros primero identificamos. Del 2007 hasta el 2017 se ha buscado promover una política de desarrollo exportador del Ecuador. Bajo esa política, posteriormente, nosotros lo que también identificamos es que ha existido dos shocks externos, ¿sí? De gran magnitud, el de 2008-2009 y el de 2015, último trimestre del 2014, 2015-2016, justamente que se involucró con algunos eventos de difícil estimación o de previsión, como es el terremoto del abril del 2016. Entonces, todo esos shocks externos, sumado a la política pública que promovía el desarrollo exportador del país, de alguna manera ha tenido frutos, ¿sí? Ha tenido frutos. ¿Por qué? Porque las exportaciones no tradicionales del país, tradicionales y no tradicionales, han aumentado sostenidamente durante estos 14 años. Desde el 2007 hasta la fecha han crecido sostenidamente. Esa es la primera cuestión una de las cosas que nosotros identificamos justamente mediante este proyecto, porque nosotros, aparte de ser una identificación, también es una motivación de la investigación. Una motivación en el sentido de que nosotros vemos cómo las exportaciones tradicionales y no tradicionales, las no petroleras, crecen. Y no solamente que crecen, de alguna manera forma como una especie de amortiguador ante la caída del precio del petróleo, del precio del barril de petróleo. Forman como una especie de amortiguador, ¿sí? Lo hemos visto y más que todo, este proyecto de investigación fue aprobado en el 2019. El 2020 fue desde el marzo, ya cumplimos un año, desde marzo de 2020, el año pasado, hemos visto el tema del efecto pandémico y lo que vemos con sorpresa en los medios de comunicación, muchos los estudiantes, los que hacemos cátedra, docencia, y nosotros, algunos profesores, observan, ¿sí? Bastante asombrados acerca de cómo han evolucionado las exportaciones. Algunos otros economistas que le hemos seguido el paso, de alguna manera preveíamos eso, sí que existía la demanda externa, ¿sí? Sí que existía la demanda externa. Entonces, ¿por qué? Porque el país había resuelto, entre el 2007 y 2017, había resuelto un tipo de política económica y fiscal que buscaba justamente la inversión pública, y esa inversión pública
dirigida a promover la productividad, iba a alcanzar un mayor crecimiento económico. El informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado justamente establece aquello, que la inversión pública que se ha generado en los países de Latinoamérica justamente ha llevado hacia allá, hacia aumentar la productividad de la economía, y que se podía prever desde el 2017 en adelante, ¿sí?, que esa mayor inversión pública que impulsaba la productividad podía generar un mayor crecimiento económico, dado que se podía de alguna manera satisfacer tanto la demanda interna como la externa, ¿sí? Y eso, bajo eso se basa este proyecto de investigación. Justamente el objetivo general es proponer políticas públicas para impulsar, ¿sí?, las exportaciones no petroleras del Ecuador, ¿sí? ¿Por qué decimos proponer políticas públicas para impulsar? Porque a partir del 2017, 2018, 2019, justamente muchas de las políticas, desde el MAGAC, desde otras instancias dentro del gobierno y del Estado, se han ido abandonando, ¿sí? Se han ido abandonando. Lo que le ha quedado al sector agrícola exportador es justamente agrícola exportador, agroindustrial exportador, es justamente lo que ha pasado durante el 2007 y 2017, ¿sí? Ese nivel de inversión pública y ese nivel y la calidad de la forma cómo interviene el Estado en la economía, ¿sí?, a favor de la promoción de exportaciones, ha permitido justamente promover este performance, este buen desempeño exportador que se ha visto desde el 2020 hasta ahora, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto varios objetivos específicos, analizar el comportamiento de las exportaciones no petroleras, determinar, y lo segundo, que es algo importante, nosotros nos basamos, que recoge el objetivo número 2, nosotros nos basamos en la metodología de fortalecimiento de las cadenas de valor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta parte es importante, ¿sí? Esta parte es importante porque de alguna manera yo quiero resaltar justamente la investigación que realiza, déjenme proyectar, la investigación que realiza justamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿sí? Aquí, en una de las obras de la CEPAL, ¿sí?, busca justamente proponer una metodología para el fortalecimiento de las cadenas de valor. Esa metodología está acá en este libro. Ya les voy a mostrar la tapa del libro para que ustedes sepan. Yo creo que esta metodología es muy interesante y bastante didáctica, si se le puede decir así, para poder aplicarla en los trabajos de titulación de los estudiantes, de todos los estudiantes que nos están escuchando en este momento. Yo creo que una de las cosas que deberían de estudiar mucho, por ejemplo, es justamente el estudio de las cadenas de valor. Y esta metodología es importantísima para eso, ¿sí? Es muy valiosa, bastante pertinente para estudiar el fortalecimiento, el diagnóstico y el fortalecimiento de la cadena de valor. Para el proyecto, este proyecto de investigación, nosotros hemos realizado justamente las 3 primeras partes, ¿sí?, de esta ruta que ustedes ven aquí proyectada, las 3 primeras partes. ¿Por qué las 3 primeras partes? Porque las otras partes justamente intervienen, justamente la número 4, la 5, la 6 hasta la 9, son fases de esta metodología que precisan una intervención in situ, ¿sí? Una intervención, y no solamente una parte no solamente intervención, ¿sí?, sino también interviene justamente una suma de acciones de diferentes orígenes. Es decir, la academia por un lado, nosotros, las empresas, ¿sí?, los productores, el Estado, la comunidad. Entonces, justamente esta metodología es bastante compleja, ¿sí?, involucra un esfuerzo mucho más amplio del que se puede derivar si yo solamente me quedo en la número 3. El proyecto lo que requiere, lo que hasta donde avanza, es justamente en el diagnóstico. Para el del diagnóstico, nosotros decir
qué se puede hacer como políticas públicas, ¿sí? Obviamente que llevar a aplicar las políticas públicas, sumar esfuerzos para concientizar a los productores a tomar ciertas políticas públicas, obviamente merece un esfuerzo de intervención que debe realizarse desde el gobierno. Por eso nosotros nos quedamos hasta la fase 3 de esta metodología, ¿sí? Basado en eso, ¿sí?, nosotros proponemos el objetivo número 2, ¿sí? Y el número 3 habla del diagnosticar sobre el estado de las cadenas de valor, que ya lo vamos a presentar cómo nosotros llevamos ese proceso. Y por último, determinar los principales obstáculos de crecimiento de las exportaciones no petroleras. Mira, el proyecto tiene un corte bastante heterodoxo, ¿sí? De paso, obviamente, una de la metodología que nosotros tomamos en cuenta es de la Comisión Económica para América Latina. Desde ahí nosotros recogemos gran parte de lo que debe hacerse, ¿sí?, de lo que se recomienda y cómo se diagnostica. Pero también nosotros recogemos enseñanzas, lo que se podría de alguna manera señalar desde la investigación de Hausmann, Rodri y Velasco, que es la metodología de crecimiento económico, el diagnóstico del crecimiento económico. ¿Cómo se debe diagnosticar para impulsar el crecimiento económico de un país? Y justamente nosotros recogemos esas enseñanzas, esos aportes de esa metodología también, no solamente de la CEPAL, para poder decir, bueno, ¿qué le podría hacer falta, ¿sí?, a las cadenas de valor que nosotros hemos seleccionado previamente para poder impulsar justamente el crecimiento económico de cada una de las cadenas y al final, de forma agregada, el crecimiento económico a nivel de país, ¿sí? Es decir, en otras palabras, nosotros recogemos las enseñanzas del documento, del paper, del trabajo de Rodri, de Velasco y de Hausmann, ¿sí?, y las llevamos a un nivel micro, la llevamos, que nos ayudamos con la metodología de fortalecimiento de la cadena de valor, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una revisión bibliográfica, justamente algo que nosotros ya lo sabemos. A nivel de Ecuador nos ha quedado la enseñanza bastante clara. El problema de la inestabilidad de las exportaciones de los países en desarrollo. ¿Por qué la inestabilidad? ¿Sí? ¿Por qué el problema de la inestabilidad? Una, por la concentración en los mercados y dos, por la concentración en los productos de exportación. Es decir, los países, uno de los grandes diagnósticos de la década de los fines de la década del 80, principios de la década del 90, es justamente que, como en este caso de Ghosh y Ostrich del año 94, de la década del 90, justamente es determinar que los países que tienen una alta concentración en sus productos de exportación, 1, 2, 3 productos de exportación, tienen un peso del más del 70, 80% en su canasta de exportación, obviamente son países muy vulnerables ante shock externo, son muy vulnerables. Y asimismo, países que tienen una alta concentración en mercados también son países altamente vulnerables. Entonces nosotros partimos de esa idea, ¿sí? Partimos de esa idea porque eso es lo que nos permite de alguna manera promover la idea de la diversificación. Pero no solo es una diversificación de índole de productos, sino también de índole de mercados, que no significa rechazar los mercados actuales, sino ampliar los mercados con base a los que ya tenemos, ¿sí? El gobierno anterior justamente promovió aquello, ¿sí? Abrir más mercados en el resto del mundo y no solamente mirar a los Estados Unidos como el mercado que nos podría facilitar mucho más dólares a nuestra economía. ¿Por qué? Porque la teoría sostiene desde hace muchos años, ya sostiene que depender de una economía, ¿sí?, depender de una economía genera inestabilidad e incertidumbre, porque si esa economía de la cual uno depende justamente le va mal, a nosotros nos va mucho peor de lo que a esa economía le puede ir. Entonces, justamente partimos de esta investigación. ¿Y qué vemos acá? Acá vemos la diversificación de las exportaciones, ¿sí?
Nosotros podemos ver en el rectángulo negro, podemos ver aquellos países que tienen viejos productos o los productos tradicionales, ¿sí? Productos tradicionales, y los viejos destinos, los mismos destinos de siempre. Es decir, por ejemplo, un país en vías de desarrollo latinoamericano, generalmente, como el caso de Ecuador, tiene como productos, viejos productos, tendría al petróleo, tendría al banano, por ejemplo. Y como viejos destinos tendría a los Estados Unidos de América, por ejemplo. ¿Sí? Vuelvo y recalco que esto no significa abandonar el mercado de los Estados Unidos. Significa darle un peso menor con un crecimiento mayor de las exportaciones. Hacia allá es la idea. ¿Sí? ¿Qué vemos en los demás cuadrados, en los demás rectángulos que están con línea verde? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Nosotros podemos empezar un proceso de diversificación, ¿sí? Bajo varias rutas. Podemos ver varios procesos de diversificación. Esos procesos de diversificación pasan por necesariamente crear nuevos productos. Por ejemplo, el de arriba, yo puedo generar nuevos productos teniendo los mismos destinos. Pero eso reduce muy poco, ¿sí? el riesgo, ¿sí? De la inestabilidad. ¿Sí? El riesgo de la inestabilidad y la transmisión de los shocks externos. De la misma forma ocurre en el rectángulo que se encuentra en la parte de abajo, de parte izquierda, ¿sí? Donde dice viejos productos, nuevos destinos. Puedo conseguir nuevos destinos, puedo venderle a Europa, pero le vendo los mismos productos. También reduzco muy poco el riesgo de la inestabilidad y de la vulnerabilidad ante los shocks externos. ¿Qué hago entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Atacar por los dos frentes. Es decir, generar nuevos productos. Ya vamos a hablar de qué tipo de productos y a la vez generar nuevos destinos. En eso se basa, estas son las ideas principales del proyecto con el cual nos manejamos. ¿Bien? Bueno, yo no, para ser un poco breve, porque si no me voy a extender una hora, pero yo he propuesto dentro del proyecto, junto con mis compañeros, ¿sí? Que somos 5, ¿sí? La trilogía de la diversificación. ¿Sí? La trilogía de la diversificación apunta hacia un desarrollo exportador a través de la planificación del Estado. ¿Por qué hablo de la planificación del Estado o de la intervención del Estado en la economía? ¿Por qué? Porque desde la ortodoxia se piensa que el desarrollo exportador debe venir desde afuera. Entonces, es la demanda externa la que debe de alguna manera determinar qué es lo que vendemos, ¿sí? Qué es lo que podemos vender y hacia dónde vender. ¿Sí? Y que obviamente nosotros tomemos eso como una oportunidad, sin tomar en cuenta las fortalezas de nuestra economía, dado nuestras ventajas comparativas y nuestras ventajas dinámicas. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí hay una gran diferencia entre el enfoque ortodoxo y el heterodoxo. Nosotros vamos a hacer un desarrollo exportador a través de la planificación, a través de la intervención del Estado en la economía. Mira, si uno se pone a ver esta gráfica, un pequeño esquema teórico, nosotros ponemos en la base, ¿sí? Justamente lo que estaba en el cuadro, justamente lo que estaba en el rectángulo verde que estaba mostrando anteriormente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver en la base? Nosotros podemos ver en la base que puede existir del lado derecho nuevos productos a través de la profundización de las ventajas comparativas. ¿Qué significa eso? El Ecuador vende petróleo, banano, camarón, flores, vende cacao. ¿Sí? Pero dado nuestras ventajas comparativas, dada la riqueza que tenemos como la riqueza de nuestra tierra, nosotros podemos producir otros productos alejados de estos de acá. Eso no quiere decir que disminuyamos la oferta exportable de estos, no, para nada. La podemos mantener constante o aumentar, pero se requiere producir nuevos productos, ¿sí? Nuevos productos. Me va a decir alguno, pero eso no genera valor agregado. Claro, pero no genera valor agregado, pero diversifica. Genera un proceso de diversificación. Ese proceso de diversificación se da porque yo puedo generar pitahaya para exportar, puedo generar tomate de árbol para exportar, puedo generar quinoa, puedo generar madera balsa, madera teca, puedo generar distintos productos de exportación
que vayan impulsando de por sí y que vayan sumando y de alguna manera aumenten a una gran tasa las exportaciones, reduciendo el peso de los productos no tradicionales, de los productos tradicionales, perdón, de los productos tradicionales como el petróleo. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos ahí? Nosotros vemos que si nosotros impulsamos la exportación de madera balsa, exportamos la exportación de productos elaborados desde el banano, si nosotros impulsamos la producción de otros productos, ¿sí?, que nos ayudarían, por ejemplo, como el aguacate Hass, son pequeñas exportaciones. Algunos son de 2 millones, algunas son de 10, otras son de 50 millones. Harina de pescado, 150 millones de dólares. Si nosotros impulsamos eso, brindamos facilidades a la producción y exportación, vamos a terminar promoviendo justamente la diversificación de productos y obviamente la sostenibilidad de cada uno de estos productos. Porque también hemos identificado que hay actualmente productos que se han vuelto a exportar que anteriormente sí existían, pero que desgraciadamente por la falta de política pública no se estaban exportando. La otra base de este triángulo, de un triángulo que quiero enfatizar, es un triángulo no excluyente, es decir, cada uno de sus elementos no puede excluir al otro. Es decir, los tres pueden hacer convergencia, sinergia, ¿sí? El triángulo que está la variable que está en la parte izquierda de la base del triángulo, se dice productos con mayor valor agregado, ampliación de la ventaja comparativa. Nosotros sabemos que somos un país vendedor de productos de materia prima, ¿sí? Nosotros lo sabemos, pero al ser un vendedor de productos de materia prima, eso no quiere decir que no diversifiquemos ese tipo de materias primas. ¿Por qué? Porque en la diversificación podría estar también agregar valor y obviamente profundizar esa diversificación, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros encontramos nuevos productos, así sean dentro de lo que se considera como materia prima, nuevos productos, alejados del camarón, del banano, del cacao, nuevos productos, y esos nuevos productos se pueden agregar valor en una primera instancia hacia el mercado interno y después hacia el mercado externo, puede generar un proceso de diversificación bastante fuerte. ¿Por qué van en la base? A esto nosotros le llamamos ventajas, ampliación de las ventajas comparativas, pero también se llaman ventajas comparativas dinámicas. También eso quiero resaltar. ¿Por qué se encuentran en la base del triángulo? ¿Sí? ¿Y por qué arriba dice más y mejores mercados? Porque está en la punta del triángulo, por una sencilla razón. Cuando uno está en una negociación comercial, uno lleva su canasta de productos para poder decir, esto es lo que quiero que pase en las fronteras con el otro país que estoy negociando, ¿sí? Si yo llevo una canasta de productos bastante acotada, como suele suceder en los países que tienen alta concentración de productos exportables, obviamente no le puedo sacar provecho a la negociación y obviamente quien termina ganando más en ese proceso de negociación es el país industrializado, que puede ser la Unión Europea, los Estados Unidos o puede ser China. Pero si yo voy con una cartera de productos de exportación, una cartera de exportación mucho más amplia, una canasta de exportación mucho más amplia, obviamente tengo más capacidad para poder incluir en la negociación más productos y sacarle más provecho a la negociación y de alguna manera poner de nuestro lado mejores ganancias del comercio internacional. En esto se basa el triángulo, en esto se basa generalmente el proyecto, son las ideas del proyecto. Por último, yo quiero por ahí resaltar lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Nosotros hemos manejado, aquí por ejemplo están todas las cadenas de valor que estamos actualmente evaluando, ¿sí? Esta es la que corresponde a tomate de árbol, ¿sí? Esta es la que corresponde al tomate de árbol. Son 40, como ustedes pueden ver, son 44 ítems que evaluamos, ¿sí? 44 ítems que evaluamos. Y también tenemos la parte, lo que es la parte cualitativa, porque nosotros realizamos, eso es lo que también quiero resaltar para los estudiantes, los profesores y los investigadores que nos están escuchando. Nosotros realizamos entrevistas a los productores y a los exportadores de cada una de las cadenas,
¿sí? Por eso nos ha tomado tiempo también. Y nos va a tomar, este semestre que viene nos va a tomar, porque queremos ampliar la canasta de exportaciones, ¿sí? Queremos ampliarlas, ¿sí? De tal forma de que podamos tener más información acerca de las complejidades, acerca de las limitaciones, acerca de los problemas, conflictos de cada una de las cadenas. Nosotros, en este caso, nosotros ya hemos llegado a un proceso de evaluación que incluye, mira, ahí tenemos, por ejemplo, ítems más reducidos. Por ejemplo, aquí nomás tenemos 13 o 15, creo que son, de los 44 que he mostrado, y aquí están todas las cadenas, e incluido la del cacao. ¿Por qué la del cacao? Una tradicional, porque nos sirve de referencia por evaluaciones anteriores, ¿sí? Evaluaciones anteriores que se han realizado. Yo quiero recalcar que este proyecto de investigación tiene un antecedente. Ese antecedente tiene en el 2013. La CEPAL vino a hacer evaluaciones de la cadena de valor seleccionadas por el gobierno ecuatoriano, ¿sí? El cacao es una, pero de ahí todas las otras son no tradicionales, ¿sí? Todas las otras son no tradicionales. Madera balsa, aguacatejas, la palma cardubolica lo estamos llevando a cabo, y vamos a agregar otras cadenas en este semestre que viene, entre abril y agosto, ¿sí? Entonces, nosotros hemos realizado esa investigación. Vamos a encontrar varios problemas, complejidades, limitaciones de las cadenas, vamos a encontrar desafíos que hay que enfrentar, pero sobre todo, lo que vamos a recomendar son políticas públicas, porque hemos encontrado en una de las similitudes dentro de la cadena de valor, hemos encontrado, por ejemplo, la falta de financiamiento. Falta de financiamiento que se obstaculiza en la banca pública. Entonces, la banca pública te puede ofertar un crédito a una tasa de interés menor, pero desgraciadamente por la complejidad de la solicitud, del proceso de toma de crédito, los empresarios van y buscan justamente créditos con la banca privada, que te ofrece al 9, 10, 11%, ¿sí? En un caso de que tengas usted una empresa con trayectoria, pero si es una empresa que no tiene trayectoria, que recién está queriendo exportar, fue productor por primera vez, la tasa de interés se eleva. Si es una tasa de interés que obviamente si no lo toma como microcrédito o lo toma como crédito de consumo, una tasa obviamente de 2 dígitos. Entonces, ese es una de las tantas cosas que hemos encontrado, pasando por el tema de las plagas, la falta de atención del sector público ante el tratamiento de las plagas en distintos cultivos, que hay la demanda externa. Hay los exportadores que están queriendo vender más, pero desgraciadamente los productores se enfrentan a las plagas y no hay una sinergia en los últimos 3 años, entre la atención que debe haber por parte del sector público al tratamiento de las plagas y obviamente la necesidad de los productores por tratar de erradicar justamente este problema. Hay otros problemas que también hemos avisorado, que también hemos identificado claramente, ¿sí? Por ejemplo, que a través de todas las cadenas, nosotros vemos que existe una concentración del mercado. Es decir, cada una de esas nuevas cadenas le vende a los Estados Unidos en un 80-90%, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ir buscando? Proponemos como política pública tratar de que una nueva cesta de productos de exportación entre en negociación tanto para el mercado europeo como también para China. Entonces, obviamente eso obliga a realizar un diagnóstico profundo. Eso obliga justamente a identificar claramente cómo pueden ser los mecanismos para poder mejorar, fortalecer las cadenas de valor y aumentar los productos de exportación. Por último, con esto quiero terminar. ¿Cuál es el objetivo? El espíritu del proyecto. El espíritu del proyecto es justamente proveer de divisas divisas genuinas, ¿sí? Fuente genuina a la economía ecuatoriana. Esta es la manera de fortalecer la dolarización. No hay forma más sostenible de fortalecer la dolarización si no es que exportando mucho más.
Obvio, claro, respetando, obviamente nosotros decimos la frontera agrícola, respetando el medio ambiente, respetando la ecología, no erradicando los bosques para poder realizar un mayor cultivo y una mayor producción de tal o cual producto, pero sí tratando de buscar una mejor fuente de dólares, de divisas, que pueda de alguna manera sostener la dolarización, pero sobre todo sostener la economía, como lo hemos visto en el 2020, que a pesar de toda la economía lúgubre que se ha tratado de mantener, sostener en el discurso, en la retórica de los medios de comunicación, por lo menos las exportaciones han dado la cara y ya podemos sostener la economía. Muchas gracias. Agradecemos la participación del economista Gonzalo Paredes Reyes. Damos paso a nuestro moderador, el economista Luis Morales, para las respectivas preguntas. En primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, felicitar la exposición del colega economista Gonzalo Paredes, porque nos ha sacado el contexto del análisis de la norma constitucional, de la norma del Estado para llevar a la academia. Eso es digno de mérito. Ha resaltado cómo la Universidad de Guayaquil y el proyecto que dirige se percató que entre el 2006 al 2017, no que se percataron, los datos están ahí, ha habido un crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras. En ese sentido, es digno de que se retome el ejemplo planteado por la Universidad de Guayaquil para revisar muchos otros campos, muchos otros productos que son motivo de estudio. En ese sentido, ha planteado también que es factible de utilizar la metodología de la CEPAL en términos de que no se puede plantear el fortalecimiento de la cadena de valor en función de meta objetivos de país. Esos meta objetivos lo que buscan es, en definitiva, diversificar los procesos de producción y exportable y buscar nuevos mercados. La evidencia empírica lo ha demostrado el economista, lo demuestra, es factible, se puede. Por eso es que propone una trilogía de la diversificación a partir de la planificación del Estado. Eso es otro punto digno de ser rescatado. No puede haber planificación económica si no hay intervención del Estado a través de la política económica y a través de las políticas públicas. Es lo que ha dicho el economista y estamos plenamente de acuerdo. La política pública orientada a la exportación de productos no tradicionales han sido aplicadas en el país desde, en periodos muy precisos. Señala el colega economista entre el 2008 y el 2009, ha habido un despegue, un análisis de la política pública. Entre el 2014 al 2015 se fortalecen en función de problemas propios que tiene el sector exportador. Y el 2015 al 2016 en donde se visualiza ya los resultados positivos de la diversificación de las exportaciones no petroleras. Y resalta algo importantísimo también. El análisis empírico del estudio determina que hay 44 ítems, entre ellos 43 no tradicionales, y como lo ha planteado muy bien, un ítem de referencia del asunto del cacao, que es un producto tradicional, como la perspectiva que tiene el sector agroexportador de salida en los momentos actuales. Al menos nosotros entendemos eso. Se buscan más y mejores mercados, se busca productos con valor agregado, y aprovechar las ventajas comparativas del país. Son la clave de nuestro proyecto alternativo de salida como país. Y lo que muy bien lo ha rescatado, nuevos productos a través de la profundización de las ventajas productivas y comparativas. Habrá que añadir, tal vez, debe estar en el estudio, el tiempo no es suficiente, las ventajas naturales. Las ventajas naturales sería algo sine qua non y debe de constar en el estudio, claro. En otro momento tendremos ocasión de tratar estos análisis, ¿no? Y hoy por hoy las ventajas de la gestión estratégica de los países,
del sector exportador, que es una ventaja que se viene dando ya en países como México, como Brasil, en términos de la producción agrícola exportable. Entonces, con este análisis me permito poner en consideración de nuestro colega amigo, resaltando el gran aporte que ha tenido a este seminario, igual que el resto de distinguidos panelistas, las preguntas que nos han puesto nuestros estudiantes. Igual tienen una lógica y puede responderse, como decimos acá, en paquete. La primera pregunta: ¿cómo proteger a los sectores de la economía real más afectados, especialmente el agropecuario y agroindustrial, desde el punto de vista gubernamental, como prioridad de la política comercial con el resto del mundo? Segundo, conocedores de que el año 2020 se caracterizó por la crisis de la pandemia, claro, y terminó con deflación, ¿qué nos recomienda para la reactivación y fomento del sector exportador en términos de la deflación del país? Característica del año 2020. Y tercera, ¿cuáles serían las mejores políticas y estrategias económicas para conseguir el equilibrio del mercado en términos internos y externos? Es lo que han propuesto nuestros estudiantes inscritos acá en el seminario. Economista, colega amigo. Gracias por las preguntas, estimado profesor. A ver, quiero partir de este punto. Yo creo que sería importante recalcar qué debería hacer el próximo gobernante. Porque por ahí va el tema, ¿no? Cómo reactivar, cómo salir de la deflación, que no es tan profunda, ojo. Sí hay deflación, pero no es una deflación demasiado profunda como ha habido históricamente en otros sucesos a nivel de otras economías, ¿sí? Eso también hay que recalcarlo, más allá de las cifras que ya se han presentado de desempleo y de pobreza, donde la pobreza ha aumentado cerca de 10 puntos y que el desempleo también ha aumentado, ¿ya? Pero no consideramos todavía, yo por lo menos no considero que es una deflación muy profunda. Entonces, partiendo desde ahí, ¿sí? ¿Qué debería hacer el próximo gobernante? El próximo gobernante lo que debería hacer es convocar, ¿sí?, a dos sectores que son primordiales: al sector manufacturero y al sector exportador. Y a los dos sentarlos en una gran reunión y decir cuáles son sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Porque justamente en ese tipo de convergencia, de reunión, podemos encontrar qué es lo que podría hacer el Estado que no se ha hecho durante estos años, ¿sí? El sector público en todas sus instancias ha reducido su presupuesto. Y lo hemos visto en otras índoles, por ejemplo, el que ahora ustedes han podido observar desde Quito, lo que ha pasado en Cuenca y lo que ha pasado en Guayaquil. Lo que ha pasado en Cuenca y lo que ha pasado en Guayaquil ha sido una disminución del presupuesto, ¿sí? Radical. Se lo dejó sin dinero al sistema penitenciario. Obviamente también al sector agropecuario, agroexportador, agrícola, productor, se lo ha dejado sin presupuesto. Sencillamente que el ministerio, el MAGAC y otras instancias pertinentes no tienen el presupuesto como para poder realizar ni la evaluación, ni la intervención, ni la ayuda de expertos para poder combatir graves problemas estructurales en las cadenas. Por ejemplo, las plagas, por ejemplo, la falta de financiamiento, ¿sí? Poder capacitar a los pequeños productores para poder de alguna manera concientizar de que este producto, cualquiera que sea, necesita ser exportado a nuevos mercados que son más exigentes y que piden certificaciones, ¿sí? China es mucho más laxo en sus requerimientos, Europa es mucho más exigente y por lo tanto si queremos diversificar y queremos disminuir la volatilidad y la vulnerabilidad de la economía ante shock externo, justamente tenemos que ir para allá. Entonces, ¿de dónde debe partir el nuevo gobierno? Un nuevo gobierno debe partir hacia convocar al sector manufacturero y al sector exportador. El Ecuador necesita más divisas de origen genuino,
que provenga justamente de impulsar el sector real de la economía. Pero no lo puede hacer solo. No es sector público la responsabilidad. También interviene el sector privado. En el sector privado, ¿quién es el agente económico más importante? La banca privada. Entonces necesitamos desde la banca privada reorientar el crédito. El crédito en el último trienio, ¿sí? En el último trienio, si quitamos el 2020 por el tema pandémico, si vemos el 2017, 2018, 2019, post-crisis, nosotros vamos a ver el fuerte redireccionamiento del crédito privado hacia el consumo. ¿Sí? Se ubicó cerca de los 39 puntos porcentuales el crédito de consumo sobre el crédito total, cuando a principios de los años de dolarización estaba en 25 puntos. Una economía con graves problemas estructurales, es imposible que tenga cerca del 40% de sus créditos destinados al consumo. ¿Por qué? Porque eso promueve la importación y promueve justamente el desequilibrio comercial. Nosotros podemos ver, también nosotros hemos visto, y es una de las recomendaciones que se podrían dar acá, es la reorientación del crédito. Lo que no hizo en la época del gobierno anterior, entre el 2007 y 2017, es justamente que reguló la tasa de interés, los techos de las tasas de interés, los reguló. ¿Sí? Esa metodología quizás es más, debe ser perfeccionarse de cómo debe determinarse los techos de las tasas de interés, dado las necesidades que no son las mismas del 2007, ahora las del 2020, 2021. Primero. Segundo, debe de buscar reorientar el crédito, que fue lo que no se hizo en ese lapso, en ese tiempo del 2007 al 2017. Se dejó esa parte de la orientación del crédito bajo el poder de la banca, que es oligopólica. Entonces, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? Buscar justamente reorientar el crédito. Decirle a los banqueros, posterior a la reunión de los exportadores manufactureros, que de seguro van a pedir mayor financiamiento, tanto de la banca pública como de la banca privada, de los dos, porque si hay una demanda, nosotros hemos visto, tenemos otro proyecto de investigación que nosotros hemos determinado que sí hay una demanda por parte de las empresas de crédito. Lo hay. Lo que pasa es que esto es como el mal llamado mercado de trabajo. Ya, yo en un momento determinado estoy buscando trabajo, pero me cansé de buscar. Entonces salgo ya de la población económicamente activa cuando yo digo, me cansé de buscar y ya no busco. Entonces, obviamente, como ya no busco, ya no entro como parte de la población económicamente activa, sino ya no soy considerado un desempleado. Pero ya me cansé de buscar. Así también ocurre justamente con la demanda de crédito. Me cansé de pedir, me piden garantías muy altas, una tasa de interés muy alta, me cansé de pedir créditos a la banca privada, prefiero trabajar con fondos propios o con fondos alternativos, financiamiento alternativo, que es mucho más caro, pero que es mucho más laxo en temas de requerimientos. Entonces, obviamente, me va a decir, pero la banca debe de cubrir sus créditos, claro, pero cuando destina al consumo, destina un crédito que es mucho más moroso que el que se le puede dar a las pymes o se le puede dar a las empresas, tanto medianas como grandes. Entonces, justamente lo que nosotros podemos ver que una de las soluciones es primero hablar con los exportadores, cuáles son sus necesidades, qué es lo que debería hacerse, a los pequeños productores, a los manufactureros, qué es lo que debería hacerse. Y rápidamente armar una agenda de acciones públicas. Y segundo, sentarse con los banqueros. Y obviamente con la superintendencia de bancos, porque eso hay que regularlo. ¿Sí? Son dos cosas que deben converger rápidamente en los 100 primeros días de gobierno del que venga, del que gane. Obviamente, si tiene un afán de que la economía crezca en la prontitud, ¿no? En la mayor rapidez posible. Creo que esas son las principales líneas en las que se podría de alguna manera impulsar el crecimiento económico. Yo creo que para todo, dentro del Estado, para terminar con esto, creo que para todo es importante la evaluación. ¿Sí? La evaluación es muy importante. Se necesita personal, se necesita justamente convergencia, sinergia con las universidades para realizar una evaluación efectiva. Sin evaluación no podemos determinar políticas públicas, ¿sí? Sin evaluación no podemos determinar políticas públicas. Es lo que no hace el Estado ecuatoriano muchas veces. El gobierno no hace evaluación. Y obviamente realiza medidas de política económica
a la ciega o importando ideas de otro lado. Por ejemplo, lo que decía Pablo Dávalos con respecto al Fondo Monetario Internacional, donde hay la denuncia clara de que el proyecto ya vino listo. Por eso que en la primera instancia, cuando mandan el proyecto es devuelto. ¿Por qué? Porque el proyecto no cumple. Porque eso es un borrador presentado por una instancia por fuera del gobierno. ¿Sí? Entonces ahí la denuncia clara, y parece que hubiera también la evidencia de que en verdad eso es así. Entonces, obviamente debe haber evaluación en todas las instancias. El Ministerio de Inclusión Social, el MAGAC, el sector exportador, el sector público ligado con el tema de evaluar las políticas bancarias, de índole de regulación bancaria. Todo eso habría que evaluar. Esas son mis recomendaciones. Ajá. Muy amable de su parte, estimado economista, un agradecimiento, un saludo fraterno.